Perfecto. Buenos días a todas y a todos. Quiero darles las gracias a todos ustedes por la asistencia a estas jornadas que vamos a tener hoy. Saludar al embajador de Palestina, a la representante de Casa Árabe, Cristina, y al representante de la Asociación Intercultural Hispano-Árabe. No. Soy representante de la Universidad de Alicante. Ay, perdón. Está sentado allí. Está sentado allí. Como la calva, la calva. No me señale la calva porque me está diciendo que me he confundido de calva y eso tampoco. Bueno, en cualquier caso, bienvenido también y bienvenido a la Universidad de Alicante, a todos ustedes en general. Empezamos sonriendo, que yo creo que es el mejor antídoto que podemos tener a unos momentos tan trágicos como los que estamos viviendo. Tenemos un interés inusitado de la prensa hoy ante la visita por estas jornadas y ante la visita del embajador de Palestina. Veo también al cónsul de Marruecos, que está allí al final, y no sé por qué está allí, cónsul, tenía que estar usted aquí delante, lo he visto de casualidad. Decía eso porque esta casa tiene un empeño, a pesar de que siempre les digo que algunas caras que veo son reincidentes en esta casa, y siempre les digo, me han oído decir que somos el 1% agua al planeta, un espacio muy reducido, pero que condensamos en ese 1% cualquier cosa que haya pasado, que esté pasando o que pueda pasar en el mundo. 2 guerras, un estado fallido, una frontera cerrada, un 20% más de contaminación, 3 grandes religiones, 3 grandes continentes, 66 lenguas, 6 alfabetos, y a pesar de eso estamos empeñados en la paz, porque creemos que es posible. Me preguntaban hace un momento por qué un festival intercultural. Primero porque se nos ha planteado y se ha elegido la casa, como en otro momento Casa Árabe, que por eso está aquí nuestra casa hermana, Casa Árabe, para reflejar un poco esa unión de culturas en el Mediterráneo, en un momento que hace falta dar un mensaje de entendimiento. Cuando me preguntan qué opinamos de los crímenes de guerra, yo les digo, no hay crímenes de guerra. No hay crímenes de guerra porque si distinguimos crímenes de guerra es que hay crímenes buenos. Entonces no hay crímenes buenos y crímenes malos, solo hay un crimen, que es la guerra en sí misma. Si en el siglo XXI admitimos que la guerra es un instrumento de relación o de poder entre estados o entre pueblos, es que no hemos aprendido nada del siglo XX y es que estamos dedicando toda nuestra energía a parecernos en lo peor en este siglo al siglo XX. Algo que algunos en nuestra juventud no imaginábamos ni por asomo que podía pasar, y está pasando. Y algo que está pasando en un momento en el que aparecen movimientos sociales y fuerzas reaccionarias que quieren que veamos al otro, al diferente, como enemigo y como adversario, cuando el otro es diferente, porque nosotros somos diferentes al otro, todos somos diferentes, y por tanto nuestra riqueza radica en nuestra diferencia, en respetar la cultura, en respetar la religión del otro. Estoy cansado de decirles que el problema no es quién cree en cada cosa. O sea, uno puede irse a la mezquita, otro puede irse a la sinagoga, otro puede irse a la iglesia, y yo, que no voy a ninguna de las tres, puedo esperarles tomando cerveza que salgan para continuar el diálogo. No tenemos ningún problema. El problema viene cuando el que va a una de las tres o el que se queda fuera quiere imponer su criterio sobre los demás y convencerle de que su Dios es menos verdadero que el otro. Cuando al final, si efectivamente cada uno de ellos cree en un Dios, lo tiene que ver, nos tiene que prestar los ojos para los que no tenemos Dios, podamos verlo a través de sus ojos y no lo cierren, porque al cerrarlos es cuando viene el desentendimiento y la guerra. Esa es la pretensión básica cuando hacemos un festival intercultural, que es exhibamos nuestras culturas, exhibamos lo que tenemos en común, que es más que lo que nos separa, y demos un ejemplo de convivencia que nos ayude, incluso en lo político, a desempolvar una declaración de Barcelona, que siempre hago apelación a ella, del año 95, que parece que es un papel ya mojado, olvidado, que es más de actualidad que nunca, porque habla de que hay que convertir el Mediterráneo en un espacio de paz, progreso y bienestar compartido. Algo tan revolucionario como eso. Y estos días les decía que yo era un joven revolucionario en mi juventud, que ya renunciaba a casi todo, porque he descubierto que el único instrumento que me queda para hacer la revolución es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahora mismo la Declaración de Barcelona para hacer la revolución en el Mediterráneo. Es decir, tener que empezar a recordar que todos los seres humanos somos iguales en la vida, en derechos, sin tener en cuenta el género, la religión, 2024... Parece un absurdo, pero hay que recordarlo. Por tanto, desde algo tan básico como la Declaración Universal de Derechos Humanos, desde el principio del respeto al otro, planteamos
dar cobijo, dar albergue a esta jornada que entronca perfectamente con la misión de esta casa, que no es otra más que relacionarse en la diplomacia pública con todos los sectores sociales de todos los países del Mediterráneo, para explicarles el vivir español y para explicarles a los españoles el vivir de cada uno de esos pueblos, para que encuentren afinidades y elementos de entendimiento. Y desde ahí construyamos un mensaje de convivencia y de paz. Ese es nuestro empeño. Y ya sé que a algunos les parece un empeño naif en los tiempos que vivimos, pero nosotros pensamos que es un empeño que tiene que fructificar más temprano o más tarde, y que esta cuenca mediterránea tiene que dar ejemplo al mundo de que es posible la paz. Si la paz es posible en el Mediterráneo, la paz será posible en el mundo. Porque siempre hemos sido un reflejo del mundo. Cuando había otros continentes por descubrir, que solo había los 3 que confluyen en este mar, por eso acumulamos siglos de historia, éramos el mundo. Y por tanto, desde ese reflejo de que éramos el mundo y el pasillo del tránsito del mundo, tenemos que decir, desde este pasillo originario del tránsito del mundo, antes que descubriéramos otros continentes, reafirmamos la voluntad de entendimiento y de paz entre generaciones, entre géneros, entre sexos, entre culturas, entre religiones, porque es posible. Yo agradezco de nuevo a nuestra compañera de Casa Árabe que nos esté dando refuerzo, porque para nosotros Casa Árabe es muy importante, porque está absolutamente imbricada en lo transversal con nosotros, a la Universidad de Alicante, muy especialmente al embajador de Palestina, que viene en un momento que cuando lo invitamos era triste, pero hoy es más doloroso todavía por lo que pasó ayer. Pero a la vez también les diré que como somos optimistas incurables y no pensamos tratarnos el optimismo, poco más contentos de que el Gobierno de España haya dado un paso más adelante y se haya sumado hoy a la denuncia contra el Gobierno de Israel. Pues muchas gracias. Le voy a dar paso a nuestra compañera Cristina. ¿Subes aquí o Bueno, pues el representante, realmente el alma mater, no representante del Festival Intercultural, que ahora sí, no me he equivocado de calva. Se va a dirigir a todos ustedes. Bueno, buenos días y mil gracias por asistir y por supuesto las gracias en primer lugar se las damos a Casa Mediterráneo y aquí a nuestro amigo Andrés y por supuesto aquí también a Paco también que nos ayudaron en montar este festival, que es el segundo que hacemos este año, después que el de Málaga, que lo hicimos en abril, y ahora estamos aquí en Alicante, una tierra bañada con esta agua del Mediterráneo, la misma agua que baña prácticamente 2/3 de los países árabes. Por supuesto, las gracias las doy también a nuestra amiga Cristina de Casa Árabe por asistir, por aceptar nuestra invitación, por supuesto al vicerrector de la Universidad de Alicante y, como no, al amigo y compañero de fatigas, como digo yo, el señor embajador de Palestina. Muchas gracias por acudir a este encuentro que es para todos, intercultural, por eso es para todos. Aquí no se diferencia, como dijo Andrés, de nada y a nadie por su cultura ni religión, sino lo que queremos es hacer esa unión maravillosa que siempre la familia humana ha tenido a lo largo de la historia, a pesar de las guerras, a pesar de las diferencias, siempre, incluso habiendo guerras, ha habido matrimonios entre distinta gente, incluso hubo también acuerdos y periodos de paz. Por lo tanto, la guerra no ha de ser nuestro impedimento para seguir viviendo en paz y amor entre esta familia humana que es grande. Y yo siempre digo, este mar que está aquí al lado, maravilloso mar, nos ha unido a lo largo de la historia. Yo vengo de una ciudad, nacido en una ciudad que nunca fue ni árabe ni musulmana. Fue fundada por los griegos romanos, Amán, la capital de Jordania. Yo nací a 250 metros del anfiteatro romano. Si alguien ha visitado la ciudad, sabrá lo que es. Y a mi derecha, esto a la izquierda, a mi derecha, también a la misma distancia, la fuente de las ninfas.
romana también. Y a mi espalda, Alcalá, donde está el templo de Hércules. Desde pequeño yo iba a este anfiteatro subiendo las gradas y tocando las piedras. Y sabía perfectamente, a pesar de mi corta edad, de que esa piedra no eran de la gente que me rodea, sino gente de antes. Y esta unión de un niño con esas piedras me empujó cuando vine la primera vez, fui a visitar a Segovia a tocar el viaducto, el acueducto de Segovia. Esas piedras nos hablan. Estas piedras las pusieron unos antepasados anteriores a nuestros en este mar Mediterráneo. Nos unen también. Y luego vino la cultura árabo-islámica, que nos trajo también una cultura fantástica que se llama también al-Ándalus. Una cultura fantástica que nos unió. Y España es el país, esta querida tierra, es el país que más representa esa unión con el mundo árabe. España creo que lidera la interculturalidad en el Mediterráneo. Y por esto, como digo yo muchas veces, cuando hablo con españoles, al poco tiempo que le rasco la piel, le sale la piel andalusí. Eso es porque nosotros, al fin y al cabo, somos de la misma familia. Muchísimas gracias por acudir a este festival, el segundo, como he dicho antes, que hacemos, y espero que disfruten. Después tenemos unas pastas árabes muy originales, con té. Bueno, ahora paso la palabra a nuestra amiga Cristina. Tú quieras, vale, aquí o aquí, como quieras. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Abdu, muchísimas gracias, director de Casa Mediterráneo, Andrés, muchísimas gracias, embajador de Palestina, y muchísimas gracias, amigo Hani El Erial. Mi nombre es Cristina Juarranz, como ha señalado antes el director y como ha señalado Abdu. Soy la adjunta, la subdirectora de Casa Árabe, y estoy encantada de haber venido hoy aquí para celebrar este festival intercultural. Aquí ya se han dicho varias cosas de la importancia que tiene la interculturalidad, cómo tenemos que trabajar conjuntamente, y efectivamente ya lo hacemos con otras instituciones como la nuestra o pareja la nuestra, que coincidimos en muchos de nuestros objetivos que establecemos en nuestras planificaciones anuales, pero más allá de eso, lo importante es que trabajemos conjuntamente para conseguir, entre ellos, el objetivo de la paz, el objetivo del reconocimiento del otro, el objetivo de la interiorización del otro como elemento cultural, político, social, económico, etcétera. Eso es, desde mi punto de vista, la interculturalidad, entender al otro y asumir que el otro está ahí y que, por lo tanto, tenemos que respetarlo. De esa manera podremos conseguir esa paz de la que hablaba antes Andrés, si no, no podrá existir. Casa Árabe, para muchos de ustedes que quizá no nos conozca, es una institución de diplomacia pública en la que nuestra misión, efectivamente, es tender puentes entre los países árabes y España, es decir, acercarnos, vuelvo a esto que acabo de comentar, acercarnos en nuestro conocimiento, facilitar el acercamiento del uno al otro, y eso lo hacemos a través de diferentes actividades y programas que engloban actividades de tipo cultural, actividades de tipo social, actividades de tipo político. Generamos y tratamos de generar armonía, complicidad entre todos y, por lo tanto, en lugar de buscar conflictos, trabajamos por tender puentes, por intentar conocernos mejor todos nosotros. Por lo tanto, nuestro objetivo es enseñar a la realidad social y española la realidad de los países árabes y esa realidad que permita ese conocimiento y ese respeto del otro. Me van a permitir que insista en un papel fundamental y en un elemento fundamental que permite que esa relación con el otro sea más cercana, y es el conocimiento de la lengua árabe. Gracias
Es decir, aquí se va a hablar de muchas actividades, se va a hablar de arqueología, se va a hablar de otro tipo de talleres, de otro tipo de elementos que confluyen a la interculturalidad. Pero nosotros, además de todos esos elementos, consideramos que la lengua árabe es fundamental para poder entender a los países árabes y a las personas que viven en España de segunda, tercera generación o inmigrantes que llegan continuamente a nuestro país. La lengua árabe, por lo tanto, no solamente por el sonido, por la poesía, por la fonética, por cómo esa lengua permite que conozcamos mejor al otro. Es un idioma fundamental en la cultura árabe, en la política, en la sociedad, en todos los ámbitos. Y Casa Árabe le dedica un ámbito muy importante a la enseñanza de esta lengua. Hemos conseguido últimamente tener 476 alumnos en el último trimestre, recientemente, y consideramos que queremos seguir luchando por fomentar y mejorar nuestro centro de lengua árabe, porque consideramos que es el vehículo, quizá el más importante, para acercarnos entre nuestras culturas. No me voy a extender mucho más, porque aquí se va a hablar de todo este tipo de actividades, temas que influyen en la interculturalidad, pero sí que quiero incidir, como ha hecho el director de Casa Mediterráneo, en la importancia de las últimas declaraciones que han tenido lugar en nuestro país. El reconocimiento del Estado de Palestina, que ya era hora que nuestro país lo hiciera y que estamos enormemente contentos y felices por ello. Y además ese es el elemento fundamental, la existencia de dos estados que permita que vivan en paz y que se reconozcan los unos a los otros. Sin extenderme más, quiero simplemente agradecerles de nuevo la presencia y le cedo la palabra. Detrás de mí va a hablar el representante de la Universidad, vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras y representante de la vicerrectora de la Universidad de Alicante, también coordinador de grado de Estudios Árabes e Islámicos, Hani El Erian El Basal. Muchísimas gracias a todos. Disculpen, pero voy a hablar sentado porque tengo un problema en el tobillo y no podré estar de pie mucho tiempo. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a los organizadores de este festival, el compañero amigo Abdo, a la Casa del Mediterráneo por invitarnos y acoger este evento, a la compañera Cristina y amiga Cristina por estas palabras tan agradables que escuchamos, y al embajador de Palestina por estar aquí con nosotros en esta ciudad tan bonita, que tenemos el mar que nos une a todos, la parte árabe y la parte europea. Estoy aquí en representación de tal como ha dicho la compañera Cristina, de la rectora de la Universidad de Alicante, que os manda saludos, tanto ella como el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, al cual pertenezco a su equipo decanal. Y la verdad, cuando vi el tema, el Festival Intercultural Hispano-Árabe, el término hispano-árabe me toca de lleno, porque lo árabe corre por mi sangre, por egipcio, y lo hispano por mi alma, porque llevo aquí ya muchísimos años, de modo que comparto esta definición y una anécdota que mi hijo el otro día me comenta que es piloto, y el comandante le pregunta, le dice: Omar, ¿tú eres árabe? Y le dijo: no, hispano-árabe, híbrido. Y vino, me comentó y me hizo gracia, y me acordé exactamente enseguida de la palabra hispano-árabe. Y hablando de hispano-árabe, la verdad que me viene a la memoria dos personajes que prácticamente han influido en mi carrera profesional y mi formación. Una de ellas es María Jesús Rubiera Mata, amiga y compañera, profesora, catedrática de la universidad, una de las fundadoras o los fundadores del departamento del área de estudios árabes islámicos en Alicante, que tiene un libro interesante, la literatura hispano-árabe,
uno de los mejores libros que fue traducido al árabe, por cierto, de los pocos libros españoles de algunos de personas, de profesores del siglo XX, de finales del siglo XX, que se traduce al árabe, que fue el libro de María Jesús Roviera. El otro personaje, la verdad que dejó una huella muy grande, no solo en mí, sino prácticamente en la ciudad de Alicante y en la provincia de Alicante, es Miquel de Balsa. El amigo, el compañero, mi profesor, mi maestro, Miquel de Balsa, ha sido un personaje impresionante. Uno de sus últimos trabajos es traducir el Corán al catalán, la cual que me dedica en la primera página un agradecimiento por mi colaboración con él en este trabajo. Miquel, pues en el año 84, hablando de hispano-árabe, fundó junto a otros compañeros la Asociación Hispano-Árabe Alicantina, una asociación que siguió, que yo la conocí porque yo empecé a trabajar en la universidad del año 89, la conocí prácticamente en sus últimos años. Había un profesor, un tal Ricardo Medina, el director del Instituto Arqueológico de Alicante. Había personajes muy importantes en esta asociación y una de las cosas que hicieron era fomentar todo relacionado con lo árabe. Incluso hicieron curso de árabe en 2 ciudades alicantinas, Benidorm y Benissa, donde empezaron a impartir cursos de lengua árabe en aquellos momentos, finales de los años 80, al principio de los años 90. Esta asociación prácticamente, la verdad, desapareció, no sé el por qué, porque prácticamente era yo muy joven en aquel momento, pero el papel de Balsa, de Miquel de Balsa, ha sido fundamental en transmitir todo, e intentar unir y relacionar toda la parte, las 2 partes del Mediterráneo. La parte que él estuvo muchos años tanto en Argelia como en Túnez, y aquí en España, que donde él fundó el área de estudios árabes islámicos al cual pertenezco, y nosotros estamos ahora pues trabajando y vamos ya 30 y tantos años este área difundiendo el conocimiento a través de la Universidad de Alicante. No quiero extender más. Doy muchas gracias a los organizadores, a los asistentes, a los que van a intervenir con sus conferencias, con sus actividades en este festival, con la compañera Naima, mi compañera de fatiga en el área de estudios árabes islámicos en la Universidad de Alicante. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Chao. Represento al embajador de Palestina, que es un honor tenerlo aquí al lado. ¿Vale? Buenos días. Hablo de pie por compasión, ¿eh? Porque si hablo sentado voy a explayarme mucho. Primero que nada, yo quiero agradecerles por su presencia y participación, agradecer a Abdo por organizar este evento, a Andrés por acoger este evento, Cristina, el profesor, y a esta hermosa ciudad y a este hermoso centro. La verdad es que voy a empezar con mencionar algunas fechas importantes, porque como dice Mahmoud Darwish, el poeta nacional palestino, los tiranos odian la memoria y las canciones. Y hay que siempre tratar de recordar, no olvidar, tener presente ciertos acontecimientos siempre para sacar lecciones, para que no se repitan las tragedias que vive la humanidad, a pesar de que la humanidad vuelve a caer y tropezar en lo mismo una y otra vez. Hace 3 semanas conmemoramos 76 años de Al-Nakba. Al-Nakba fue la creación del Estado de Israel a costas del pueblo palestino, la ocupación del 78% de la Palestina histórica y la expulsión prácticamente de la misma porción de la población palestina
de sus hogares. Así que todos los palestinos de 80, 90 años y menos hemos sido productos de Al-Nakba. En los más mínimos detalles de nuestra vida, Al-Nakba está presente. De hecho, yo nací en un campo de refugiados, lo mismo que mis hermanos mayores. Y ahora llevamos 4, 5 generaciones de refugiados. Se supone que la condición de refugiado es algo provisorio, es algo temporal. En el caso del pueblo palestino ha sido una constante y ha sido permanente. No hay que olvidar nunca que hay una población entera, un pueblo entero que vive bajo ocupación o en la diáspora en campos de refugiados aún hasta el día de hoy. Otra fecha que hay que recordar fue ayer, el aniversario 57 de la llamada Guerra de los 6 días, que concluyó con la ocupación de territorios árabes, la península del Sinaí egipcio, las granjas de Sheb'a del Líbano, el valle de Arabá de Jordania, los altos del Golán de Siria y los territorios palestinos de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. Ayer se cumplieron 57 años de aquel acontecimiento y cuyas consecuencias vivimos hoy, mañana y tal vez pasado mañana también. Y hoy, 6 de junio, es el aniversario 42 del comienzo de la invasión israelí del Líbano en el año 1982, que también tuvo consecuencias nefastas, no solamente para el pueblo libanés, los palestinos, sino para todos los pueblos de nuestra región. Y si hablamos de una tragedia para los pueblos de nuestra región, esto quiere decir que ha tenido un impacto en la estabilidad y seguridad del mundo. Dicho esto, hoy también es el día 244 desde el comienzo de este episodio de genocidio que vive nuestro pueblo, no solamente en la Franja de Gaza, sino en toda Palestina. Durante estos 244 días, hoy se cumplen 8 meses, desde el 7 de octubre, que para algunos les encanta elegir una fecha que marca todo, olvidando lo anterior y ignorando todo lo posterior. Simplemente quedan pegados en una fecha determinada a su antojo. Y la verdad es que el 7 de octubre, más que un motivo, más que una causa, es una consecuencia. Porque el pueblo palestino, a lo largo de casi 100 años, ha vivido constantemente bajo ocupación, represión, asesinato y todo tipo de sufrimiento. Entonces, aquellos humanistas selectivos que lloran la muerte de algunos y celebran la muerte de otros, aquellos que sienten dolor por la muerte de pocos y festejan la muerte de muchos, lo lamentamos por ellos porque les falta humanidad. No existe el humanismo selectivo, o se es humano o no se es humano simplemente. Entonces, en estos 244 días, solamente en la Franja de Gaza, que tiene una población de 2.300.000, ha habido, y yo normalmente me resisto a hablar de cifras, porque hablar de cifras es un intento de tratar a nuestro pueblo como una masa sin rostro, sin detalle. Y la verdad es que no somos una masa, somos seres humanos. Y detrás de estas cifras hay cientos de miles de seres humanos. Seres humanos con familias, amigos, historia, proyectos, anhelos, esperanzas,
sueños, futuro, que de un golpe todo se termina con el asesinato de todo esto. Pero si hablamos de cifras sin detalle, porque todos conocemos lo que está pasando, y este genocidio se vive porque se transmite en vivo y en directo. Nunca en la historia ha habido algo similar. Se transmiten los horrores con los más mínimos detalles. En estos últimos 244 días, en la Franja de Gaza, de esta población de 2.300.000, ha habido 130.000 entre heridos, mutilados, desaparecidos y asesinados. Yo siempre trato de llevar a terreno de la realidad en que vivimos. Si aplicamos esto, 130.000 palestinos de la Franja de Gaza, sobre una población de 45, 50 millones, esto significa 3 millones de víctimas o más. 3 millones de víctimas o más. Para algunos les ha llegado muy hondo y han reaccionado. Afortunadamente, los pueblos del mundo han mostrado mucha solidaridad, comprensión y simpatía con la víctima. Y estos, más que ser pro-palestinos, son pro-humanos. Porque yo siempre le pido a nuestros interlocutores que no sean anti-israelíes, que no sean pro-palestinos, simplemente que sean ellos mismos seres humanos, porque se trata de sus similares, porque no podemos aceptar catalogar a los seres humanos en seres humanos de primera, de segunda y de tercera. Aquellos que tienen complejos, que vayan a tratarse donde los psiquiatras. Aquellos que tienen complejos de superioridad o de inferioridad, su lugar es en psiquiátricos, no andar sueltos pregonando estas ideologías fascistas o de otros calificativos que yo no quiero ahondar. Hermanas, hermanos, al mismo tiempo que en la Franja de Gaza, Israel está siendo consecuente con lo que anuncia. ¿Por qué lo anuncia? Lo dice. El problema es que muchos no quieren escuchar, no quieren ver y no quieren entender. Porque Netanyahu ha dicho que iba a hacer de la Franja de Gaza un lugar no apto para la vida humana. Lo ha dicho, no apto para la vida humana. Lo ha hecho. Hoy la Franja de Gaza no es un lugar apto para la vida humana. El señor Gallant, el llamado ministro de Defensa, anunció que iba a impedir la entrada de agua, de comida, combustible, electricidad, medicamentos, necesidades básicas. Y lo ha hecho. Lo están haciendo. Y aquellos cínicos que construyen un muelle que funcionó un día a medias, que costó cientos de millones de dólares para justificar su complicidad y participación en el genocidio que se está perpetrando en contra de nuestro pueblo. Adivinaron, me refiero a Estados Unidos. Estados Unidos es partícipe de este genocidio, es protector y es quien le otorga blindamiento al Estado genocida de Israel. Hoy en la Franja de Gaza la gente se muere literalmente, se muere de hambre, se muere de hambre. Y esto no es por pobreza ni por una catástrofe natural, por sequía, no. Esto es porque hay un Estado genocida que está utilizando el hambre como arma de guerra, de exterminio de un pueblo. ¿Y qué pasa con aquellos que se jactan de ser custodios del derecho internacional, de los derechos humanos, de la democracia, de las convenciones, tratados, protocolos internacionales? ¿Qué pasa con ellos? Se pone en evidencia su cinismo,
su hipocresía y su racismo. Hoy, estos, más que ser amigos de Israel, están siendo cómplices y partícipes de un genocidio. Y si creen que con esto se liberan de su culpa o de su complejo de culpabilidad, no se liberan de su complejo de culpabilidad, porque van a sumar otro complejo de culpabilidad, que es ser partícipe de otro genocidio. Y hermanas, hermanos, la solución para que se liberen de este complejo de culpabilidad no es ser partícipe, porque otro genocidio no los libera. Si quieren liberarse, tienen que ser consecuentes con sus valores y principios anunciados, que son principios y valores para algunos, no para todos. Bueno, yo entré en terreno político y todo lo que está ocurriendo en Palestina, y por favor les pido disculpas y no se sientan ofendidos, porque yo no me refiero a individuos, sino a políticas, y realmente los individuos, los pueblos han sido muy solidarios. Hemos recibido enormes muestras de cariño y solidaridad a lo largo y ancho del mundo, y por esto les estamos enormemente e infinitamente agradecidos. Y por favor, no dejen de mostrarnos su cariño, lo necesitamos. No dejen de solidarizar con la víctima, porque la víctima lo necesita. Al saber que hay otros que sienten su sufrimiento, esto nos da aliento y más que nada nos afirma nuestra fe en la humanidad. Y esto es sumamente importante, hermanas, hermanos. También quiero agradecer a aquellos que no han perdido su humanidad entre los políticos y pueden sentirse orgullosos porque su gobierno, independientemente si simpatizan con una corriente política o ideológica u otra, pero pueden sentirse orgullosos porque su gobierno ha estado del lado correcto de la historia. Porque el presidente Sánchez, y yo no soy socialista, fue el único líder que ha hecho giras por diferentes países para tratar el tema de reconocimiento al Estado de Palestina. Y les estamos muy agradecidos y les puedo asegurar que hoy España está más cerca del corazón y del alma, no solamente de los palestinos, sino de todas las mujeres y todos los hombres amantes de la justicia, de la libertad y de la paz. Y hoy España es un referente de valores, de principios, de humanidad. Así que pueden sentirse muy orgullosos. Y como dijo el presidente Sánchez en su anuncio, y no quiero que piensen que estoy haciendo propaganda por el presidente Sánchez, porque no soy socialista, ¿no? Pero cuando lo anunció, dijo que esto no iba en contra de nadie. Y quiero que sepan que tampoco nosotros lo queremos tomar que va en contra de nadie. Esto va a favor de una solución política, una solución pacífica, que muchos hablan y pocos actúan. Porque si realmente apoyan la solución de dos estados, tienen que ser congruentes, tienen que ser coherentes. ¿Cómo pueden reconocer a uno y no reconocer al otro? Es muy simple. Si están a favor de la solución de dos estados, tienen que tratar a los dos por igual. Y esto no es una limosna, ¿eh? Nosotros no lo vemos como una limosna que el mundo nos está dando. Es la obligación, es la responsabilidad de la comunidad internacional. Porque recuerden, Israel fue creado por la comunidad internacional. Por lo tanto, el sufrimiento que vive el pueblo palestino es responsabilidad de la comunidad internacional. Por lo tanto, es responsabilidad y obligación de la comunidad internacional tratar de compensar algo, aquella decisión que tomaron y que impusieron a costas del pueblo palestino.
porque no fueron los palestinos quienes persiguieron y masacraron a los judíos. Al contrario, los palestinos, al igual que los demás árabes, acogieron a los judíos perseguidos con los brazos abiertos. Entonces, les queremos agradecer a España, Irlanda, Eslovenia, Noruega y a los 147 países que reconocen el Estado de Palestina. Y a aquellos que faltan, esperamos que sean algo congruentes con lo que dicen y que actúen conforme a esto. Nosotros creemos que no hay, el presidente palestino dice que en este mundo no sobra un pueblo, falta un Estado. Por lo tanto, no hay que masacrar a un pueblo que es el pueblo palestino porque sobraría. Lo que hay que hacer es hacer justicia y construir aquel Estado que falta, que es el Estado de Palestina. Hoy, no solamente en la Franja de Gaza se está perpetrando el genocidio en contra de nuestro pueblo, sino también en Cisjordania se vive otro capítulo casi desapercibido y olvidado. En Cisjordania, entre ejército de ocupación israelí y colonos asesinos, están perpetrando otro genocidio en Nablus, Jenin, Jerusalén, Hebrón, Tulkarem y a lo largo y ancho de todo el territorio de Cisjordania. Y esto pasa desapercibido. Ojo, en Cisjordania se vive un episodio anterior al 7 de octubre que se está intensificando. Y este Occidente que aplica sanciones colectivas o castigo colectivo al pueblo palestino, cuando se trata de Israel, aplica sanciones a 4 colonos israelíes. Pero qué drástico, 4 colonos. Dios me salve, 4 colonos. Mientras, desde el 7 de octubre a la fecha, Israel repartió 100.000 fusiles a los asesinos colonos israelíes que están agrediendo diariamente al pueblo palestino en Cisjordania y están asesinando diariamente a palestinos en Cisjordania. 4 colonos fueron sancionados. ¿Y cuál fue la sanción? Bloquear sus cuentas bancarias. Por favor. Para no explayarme mucho, una vez más yo quiero agradecerles por su paciencia y por su atención, y a los amigos por permitirme este espacio. Y yo quiero comprometerme a nombre de mi pueblo, porque no vamos a caer en la trampa que cayeron otros y de ser una réplica de las víctimas que se convirtieron en victimarios. Me comprometo a no perder nuestra humanidad. Frente a la muerte que nos causan, vamos a luchar por la vida, una vida mejor. Frente a la destrucción que causan, vamos a construir un mundo mejor. No vamos a perder nuestra humanidad. Y como decía Bobby Sands, aquel irlandés grande, nuestra venganza será la sonrisa de nuestros hijos. Gracias. Dice Abdo que me presente. Bueno, soy Juan José Sánchez Balaguer y aparte de delegado, fundamentalmente de delegado de CIAR, del centro en el Levante, por honor que me hizo Abdo, en este momento represento también a la Universidad Miguel Hernández en el sentido de que soy codirector de la Cátedra Iberoamericana
industrias culturales y creativas de dicha universidad, ¿no? Abdou me había asignado aquí el papel, que me había nombrado también ese otro honor de concederme de director general de este festival. Me había asignado el papel de presentar el programa, pero claro, he pensado que si ya el programa lo tienen ustedes, pues sería reiterativo hacer esa función. Por tanto, yo voy aparte de saludar, como manda el protocolo, a todos los componentes de la mesa, pues yo quería dejar alguna reflexión, puestos en ello, aparte de, por supuesto, agradecer la acogida del director general de Casa Mediterráneo, de don Andrés Perelló, también del responsable de proyectos, Francisco Alcaraz, y todo su equipo. También es una satisfacción saludar a la directora de Casa Árabe, al embajador y al vicedecano de grado de la universidad, colega de la Universidad de Alicante, por supuesto, pero lo importante, ya digo, más allá del programa, es dejar unas reflexiones que creo que proceden dentro de este ambiente, y son reflexiones personales, otras compartidas con Abdou a lo largo del tiempo, y otras, y me ha alegrado que lo recordara el director general, Andrés, también de la propia Declaración de Barcelona en su día. Yo creo que sigue, lo lamentable, Andrés, efectivamente, es que sigan estando vigentes algunas de aquellas manifestaciones, reflexiones y ponencias. Pero bueno, vamos a ocupar este tiempo en dejar caer estas reflexiones que quizás les sirvan o nos sirvan a todos. El Mediterráneo es un mar de religiones y gentes, de navegantes y comerciantes. Un mar de luz y de poesía, siempre presente en los distintos espacios simbólicos y especialmente en la riqueza artística de las obras que sus habitantes nos dejaron, legado de las civilizaciones antiguas perdidas en el recuerdo y en los libros, vividas y recreadas a través del tiempo. Y en esencia es armonía y conflicto. Por estas aguas mediterráneas llegaron los fenicios, los griegos, los cartagineses, los romanos, los musulmanes. Pasaron todos ellos y muchos se quedaron fundidos con los habitantes de estas tierras, porque estas han sido siempre tierras de intercambio, de mestizaje, de aluvión, de invasores asimilados por sus vencidos. El espacio mediterráneo, como pone de manifiesto Rosselló, se resiste a ser aprehendido, incluso por los cartógrafos de sus dos orillas, que a lo largo de los siglos lo doblegaron y constriñeron sobre pergaminos y papel. El Mediterráneo presenta una gran multiplicidad cuya unidad profunda se resuelve en las aguas del Mediterráneo, vínculo y frontera. El Ponto, como dice Braudel, en su lejano significado de camino, no se sustrae a la permanente dualidad de la existencia de dos orillas, que se impone como realidad por encima de los deseos en una sucesión de viajeros, colonizadores y conquistadores en su lucha con lo desconocido, desde la aventura de la antigüedad que recrea Vendala hasta la reinvención intelectual y estética que los viajeros del norte hacen del Mediterráneo durante la Ilustración y el Romanticismo. Es cierto que frente al Mediterráneo estamos ante una multiplicidad de paisajes, una gama muy amplia de colores, sonidos, perfumes e imágenes que siempre han seducido a los artistas, pintores o escritores, una sucesión única con algunas variantes, sino civilizaciones distintas que se suceden en el tiempo, unas dominantes y otras dominadas. Sin embargo, esta multiplicidad aparente, esta pluralidad de pueblos y culturas, se resuelve en una unidad profunda, unidad fundada precisamente en el mar, vínculo de sociedades que intercambiaban bienes, modelos e ideas. A mí me gustaría que fuera el mar de todos, hablar del Mediterráneo como un mar de diversidad cultural y social, como una realidad que se ha configurado tras siglos de relaciones entre las dos orillas. Pero lo cierto es que el momento presente, lamentablemente, nos sitúa ante una cruda realidad como es la del drama de la inmigración y de la actual situación de amenaza permanente de desestabilización de algunos países que se convierte en distanciamiento o incluso enfrentamiento entre dos mundos y países. Y la realidad es que el objetivo común de conseguir una sociedad más justa, igualitaria y en paz se hace realmente difícil, como pone de manifiesto la tragedia de millones de refugiados que huyen desesperadamente de la guerra y la devastación de la tierra que los vio nacer. A nadie se le escapa
que las diferencias entre países son cada vez mayores, agravadas en estos momentos, y parece que nadie apuesta por afrontar soluciones con la necesaria decisión. Estoy de acuerdo con quienes consideran que el futuro del Mediterráneo pasa por una colaboración honesta entre sus países, de acuerdo con que es preciso poner en marcha con urgencia un proyecto real de cooperación entre el norte y el sur del Mediterráneo, porque en caso contrario se producirá un escenario cada vez más inestable e impredecible como estamos viendo. Ante este panorama parece obligado impulsar una ciudadanía global comprometida con un desarrollo sostenible en diálogo inclusivo y permanente para que el Mediterráneo vuelva a ser un mar de cultura de paz. Es necesario, pues, una mayor integración que permita un mayor progreso conjunto y prevenir la conflictividad, las tensiones que amenazan el futuro. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen, sin duda, una verdadera agenda multidimensional para facilitar el establecimiento de una estrategia que haga posible la interconexión de los procesos de desarrollo social, económico y medioambiental. Con el objetivo de que Europa no se cierre en sí misma y aumentar la solidaridad entre las dos orillas, es necesario implantar una política de buena vecindad que supere los intercambios comerciales. Es preciso profundizar en el entendimiento y el desarrollo intercultural que rompa con el círculo vicioso de la agresividad, el desprecio, cuando no la violencia, estimulado por el desconocimiento del otro y el miedo a lo distinto. Llegados a este punto, les dejo algunos sintéticos enunciados para la reflexión, compartidos, como decía antes, con Abdou Tounsi, el presidente del Círculo Intercultural Hispano-Árabe. Los habitantes de las dos orillas supieron convivir con las adversidades a lo largo de su historia. La historia de los pueblos mediterráneos le dio carácter muy especial y en muchos aspectos común. La cultura fue un vehículo de tránsito de ida y vuelta. El carácter hospitalario de sus pueblos facilitó el intercambio cultural. Ningún pueblo mediterráneo queda al margen de la vida compenetrada entre el norte y el sur. Las necesidades de entenderse como vecinos contribuyó a forjar el carácter abierto de los mediterráneos. La cercanía de sus orillas, a veces con fronteras confusas, como estamos viendo cada vez estos días, hizo que este mar nuestro se convirtiera en un hogar. La cuenca del Mediterráneo acogió a mucha gente de todo el mundo, de ahí esa mezcla de etnias y culturas. No podemos olvidar las influencias de las religiones monoteístas en el mundo que nacieron en tierras mediterráneas. El comercio ha situado el Mediterráneo en una de las zonas con más tránsito marítimo a lo largo de la historia. Léase griegos, romanos, bizantinos, árabes, turcos, andalusíes, etc. Todos surcaron sus aguas. Los pueblos que habitaron y habitan la península ibérica jugaron y juegan un papel importante en las relaciones entre el norte y el sur del Mediterráneo. En ocasiones, el norte se convirtió en el sur y viceversa. El imperio romano y el islámico son claros ejemplos de ello. Los puentes socioculturales, tendidos a lo largo de la historia entre sus pueblos, crearon una excepcional interculturalidad. Esto es el mensaje que yo quería dejarles, mejor que volverle a leer el programa que ustedes tienen en su poder y que lo único que me queda es agradecer su asistencia, su interés y recomendarles que asistan a todas las conferencias y actividades que puedan, porque creo que vale la pena. Creemos todos los que estamos aquí, los que hemos participado o colaborado en la organización, que actividades como esta sirven para poner en valor y para aproximarse más a una realidad cada vez más interesante. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, aquí llegamos al final de la presentación de este evento, en la inauguración, pero solamente un inciso que quería decir que el Círculo Intercultural Hispano-Árabe no es Abdou Tounsi. Abdou Tounsi forma parte del Círculo Intercultural Hispano-Árabe que llevamos 9 años y medio trabajando en esta senda que es la interculturalidad. Y gracias a mucha gente que ha colaborado con nosotros, porque en cuanto a económico, la verdad, apoyo muy poco, casi nada, pero voluntades
y colaboraciones de mucha gente, aquí presentes, por ejemplo, Casa Mediterráneo, Casa Árabe, el señor embajador que siempre nos ha apoyado, y todas las universidades, muchas universidades, muchos intelectuales nos han aportado su conocimiento para fortalecer y enriquecernos en esta interculturalidad. Yo quiero agradecerles de verdad que han asistido a esta inauguración, y ahora le invito a tomar y les aseguro que son pastelitos auténticos del Levante árabe. Muchas gracias.